Ahora que ya entendimos cómo funciona una red neuronal a grandes rasgos, cómo es el ciclo de entrenamiento, ¿sí? Lo que tenemos que ver ahora es entender la magia, cómo funciona todo esto y qué es lo que pasa y para qué me sirve todo esto de la red neuronal. Cómo con una simple función matemática, combinándola en muchas neuronas, podemos encontrar soluciones a grandes problemas. Acá les estoy mostrando una imagen animada de una red neuronal donde está haciendo el ciclo completo, ¿sí? Durante un entrenamiento. Y ahí les estoy mostrando cuáles son los cálculos que está haciendo. En principio, en celeste, la propagación hacia adelante. Fíjense que es la función de activación por las sumatorias. Al final hace el cálculo del error. Y con rojo tenemos la backpropagation, que una vez que obtengo la incidencia de cada neurona, voy calculando el famoso diferencial que acabamos de ver. Propagación hacia adelante, cálculo del error, propagación hacia atrás, calculando los diferenciales en cada uno de esos pesos, y eso lo aplico con el diferencial a la función de costo. Y de ahí calculo el nuevo peso. Esto, repetido varias veces durante el entrenamiento, es lo que a mí me permite generar toda esta magia de la red neuronal. El secreto de por qué las redes aprenden y lo hacen por sí mismas es porque encuentran el patrón de los datos ajustando sus parámetros en base a todos estos cálculos que acabamos de ver. Esto es durante el ciclo de entrenamiento. Una vez que yo ya tengo el modelo entrenado y que funciona, no tengo cálculo, backpropagation. Tengo propagación hacia adelante y predicción. Y en el peor de los casos, si yo quiero, hago el cálculo del error para ver qué tan precisa fue esa predicción. Durante el entrenamiento sí tenemos backpropagation. En resumen, la magia de una red neuronal es conseguir los valores correctos de los W en cada una de sus capas que me permita predecir ir del punto A al punto B. Acá les quiero mostrar un pequeño video que les voy a ir contando encima qué es lo que estamos viendo para terminar de generalizar la idea. No sé si conocen lo que es un fractal, ¿sí? Un fractal es una representación matemática de este tipo de formas en las cuales yo puedo ir estudiando, ir metiéndome, acercándome a cualquiera y voy viendo en forma perpetua, me puedo seguir acercando y puedo seguir generando la misma forma. ¿Por qué? Porque tiene un patrón de diseño que corresponde a ciertos cálculos matemáticos. Entonces, durante la charla de hoy, nosotros estuvimos hablando que las redes neuronales lo que hacen es encontrar patrones matemáticos. Hablamos de la función y cómo podemos implementar una función en base a una entrada, aplicar esa función para llegar al valor de i. Vimos la función lineal, hablamos de cómo podemos modificar esa función lineal, vimos la función cuadrática, tenemos la función coseno, tenemos un montón de funciones matemáticas que nosotros podemos llegar a implementar. ¿Para qué? Para aplicar modelos que generalicen una solución a un conjunto de datos. Supongamos que tenemos este conjunto de puntos. Si nosotros lo vemos, ese conjunto de puntos tiene una distribución que nos hace acordar a algo. ¿Sí? ¿A qué nos hace acordar puntualmente esa distribución? Esta distribución que tenemos acá es muy similar a una función. Yo puedo obtener, por ejemplo, la función coseno. Y todos los puntos que están en esta distribución corresponden y coinciden exactamente con la función coseno. Ahora, ¿qué pasa si esos puntos están un poquito más dispersos? ¿Sí? De esta forma yo puedo predecir cualquier
lugar de X con esa función. Pero si estuvieran un poquito más dispersos, yo voy a tener una pequeña diferencia en esa predicción, como acabamos de ver. Entonces, la función que yo estoy generando como modelo no es exactamente el valor deseado, pero se aproxima bastante al valor que yo quiero encontrar. Entonces, todos los modelos que estamos viendo justamente hacen eso, ¿sí? Las redes neuronales trabajan en conjunto con los valores de entrada, van modificando sus pesos en cada una de sus capas para poder encontrar cuál es la función que combinado esas entradas me genera una función que me resuelva un problema, donde se va viendo cómo se van modificando y cómo va entrenando la red neuronal por cada epoch y cómo va disminuyendo su función de costo en base a la tasa de aprendizaje, a la función de activación que le estoy aplicando a cada neurona. Y cada neurona lo que está haciendo es encontrar una partecita de la solución final. Y la sumatoria de esas partecitas es lo que me da el conocimiento general para encontrar esa solución. Puedo obtener casos más sencillos o casos más complejos. Tengo un montón de conexiones, todas con todas, pero algunas las voy a ver representadas acá mucho más gruesas porque tienen un peso más grande, una W más grande, y otras más finitas porque tienen una W más chica. Entonces el secreto del entrenamiento es encontrar esos valores de W donde cada neurona, según las funciones que van obteniendo de entrada, obtienen sus propios W, sus propios pesos. Entonces nosotros podemos pensar a cada una de estas neuronas como una función específica que en base a unos parámetros me predice un valor. Cada neurona funciona como vimos internamente, tiene sus pesos por las entradas, más su bias. Lo que nosotros tratamos de conseguir es cuáles son estos W que me generan la salida que yo quiero. En resumen, todo eso que acabamos de ver recién es una función que, dado las entradas multiplicadas por los pesos, me termina dando esta función lineal que tenemos acá. Por eso hablamos de que la neurona tenía una parte lineal. Yo puedo agarrar una neurona y usarla como si fuesen bloques. Puedo hacer redes neuronales más altas, más anchas, e ir apilándolas en capas. ¿Qué implica que una red neuronal o una capa sea más ancha o más profunda? La cantidad de neuronas que tiene. Y la cantidad de capas que tiene me va a dar la profundidad. Con lo cual yo puedo usar la neurona como si fuese un bloque Lego para armar la arquitectura que yo quiera. Esa arquitectura y esa combinación me va a permitir a mí modificar la función. Acá tenemos la modificación en varias dimensiones, lo vamos a ver solamente en dos. Cómo se va modificando esta recta en base al W y al B. Por eso nosotros lo que tratamos de hacer, el B era el bias y el W era el peso. Lo que tratamos de hacer es encontrar esos valores. Supongamos que queremos encontrar la solución que se aproxime a este caso. Y lo voy a hacer con una red neuronal, donde cada neurona termina obteniendo sus propios valores. Porque vimos eso, todas reciben la misma entrada, pero cada neurona termina obteniendo sus propios valores. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos un montón de funciones lineales. Y como hablamos, cada función lineal, si yo hago una sumatoria de funciones lineales, me va a terminar colapsando en una única función lineal, que me va a dar el promedio de todos esos valores. Si vemos, esta línea celeste está en el medio de la curva. Es como si todo esto se colapsara en una única recta. Por eso necesitamos una función de activación, porque si no, por más grande que sea mi arquitectura, se va a colapsar en una única neurona.
Ahí es cuando decíamos que la función de activación rompía esa linealidad. ¿Qué función de activación podemos usar? Una es la ReLU. La función ReLU lo que hace me da el valor, me da 0 si es negativo, o me da el valor si es positivo. Usando la ReLU como función de activación, esta función lineal ya no es una recta, y vamos a ver cómo se modifica en base a estos parámetros que tenemos ahí. El W va buscando sus W y sus B. Gracias a esta solución de aplicar una función de activación que rompe la linealidad, cada neurona va a encontrar una solución. Y la sumatoria de todas esas soluciones me va a dar un aproximado a la función real que yo quería encontrar. Porque cada neurona está aproximando una parte de la solución. Entonces, cuando tenemos cada una de estas neuronas funcionando y encontrando una solución, por eso tenemos este tipo de solución. Esta función es la composición de cada una de las funciones que calculó cada neurona. Por eso cada neurona va aprendiendo una parte de la solución y aporta esa parte de solución al resto de la arquitectura. Por eso cuanto más grande sea una función o una arquitectura, más posibles soluciones tiene. A grandes rasgos, una red neuronal es un aproximador funcional universal. Es decir, cualquier función matemática la puedo aproximar con una arquitectura de red neuronal, donde cada neurona va a generar una parte de la solución. Con estas soluciones, yo puedo ir generando el tratamiento de mucho tipo de datos, como vimos, imágenes, datos numéricos, ¿sí? Y distintas arquitecturas que me permiten hacer reconocimiento, que me permite hacer traducciones, que me va a permitir hacer un montón de trabajos que simulan cierta inteligencia, segmentación, tratamiento de audio. Esta es la magia de la inteligencia artificial. Cada neurona aprende a hacer algo dentro de esta capa de redes neuronales. En el caso de una imagen, las primeras neuronas van a calcular o entender cómo ver líneas, diferencias de contraste. Las demás al medio van a encontrar formas, y a medida que me voy acercando hacia el final, cada una está aportando su aprendizaje a la siguiente, hasta poder detectar caras. Nosotros vamos a ver, y hoy vimos, las redes multicapa, que sirven para un montón de ejemplos, pero también tenemos las redes convolucionales, que se suelen usar para el tratamiento de imágenes, o las redes recurrentes, que se terminan de usar en todos aquellos datos que tengo algo de temporalidad, donde necesito conocer el estado anterior de la red antes de generar la predicción. En resumen, todo lo que vimos hoy es solamente el inicio de lo que es la inteligencia artificial, el machine learning aplicando redes neuronales, donde cuando yo tengo una cantidad de datos, puedo ir aumentando el aprendizaje o la performance que voy teniendo de cada modelo de dos maneras: aumentando la cantidad de datos, ¿sí? Aumentando la cantidad de datos o aumentando la complejidad de la arquitectura. Aplica una IA tradicional, que sería el caso de las inteligencias artificiales tradicionales, donde solo resuelven el caso para el que fueron programados. Algoritmos de machine learning genéricos que aprenden por sí mismos. O puedo empezar a aplicar redes neuronales más chicas, o si quiero aumentar mucho más la capacidad, redes neuronales más profundas, con más neuronas en cada capa,
que terminen siendo grandes neuronas y que con muchos datos me puedan resolver muchos más problemas. Yo puedo tener problemas simples que lo puedo resolver quizás con programación tradicional o con machine learning simple, o problemas mucho más complejos en los que voy a necesitar mucho más datos y una arquitectura de red mucho más grande.